Dicen que uno no piensa demasiado en las raíces hasta que algo invisible te obliga a mirar hacia atrás. Yo nunca me consideré un experto en herencia latina ni en las múltiples culturas que se extienden desde el centro hasta el sur del continente, pero si hay algo que salta a la vista es el peso del patriotismo, una fuerza silenciosa que se cuela en la sangre, en la voz, en la memoria colectiva. En Estados Unidos, casi una quinta parte de la población tiene raíces latinas, y curiosamente, una proporción muy similar viste uniforme militar. Para algunos, su identidad cultural es una bandera que llevan siempre al frente. Para otros, el uniforme borra esas diferencias. En el ejército, al menos en teoría, no importa de dónde vengas, importa que cumplas tu misión. Sin embargo, aunque la disciplina y la rutina militar crean su propio mundo, hay historias que se filtran incluso ahí, relatos que no respetan rangos ni credenciales. Yo nunca le di demasiada importancia a esas cosas, hasta que empecé a escuchar. Un amigo cercano, al que llamaré César, emigró desde Venezuela y pasó varios años en Panamá antes de establecerse definitivamente. Una noche, entre risas y anécdotas, le pregunté por las leyendas de su infancia. Su respuesta fue tan casual que me desarmó. Me dijo que, sin importar el país, tarde o temprano alguien siempre termina hablando del chupacabras, como si fuera parte del clima, algo tan cotidiano como comentar si va a llover. Luego mencionó a El Cuco, esa figura cambiante que los padres usan para asustar a los niños y obligarlos a portarse bien. Pero después bajó la voz. Ahí fue cuando supe que había algo más. Hay una historia, dijo, que no se cuenta para divertir. Una advertencia que se transmite de generación en generación. Si escuchas a una mujer llorando, aléjate del agua. Algunos dicen que es solo un cuento para que los niños regresen a casa antes de que caiga la noche. Otros aseguran que no es un mito, que es una presencia real, algo que no debería tomarse a la ligera. Dos veteranos estadounidenses juraron haberla escuchado. Ambos coincidieron en lo mismo. No era imaginación, no era el viento, y definitivamente no era un animal. La neblina siempre engaña. Te hace creer que puedes atravesarla sin consecuencias, que al otro lado no hay nada más que aire frío. Pero quienes han caminado en territorios marcados por la guerra, saben que hay brumas más densas que el humo de los disparos. Una niebla donde la realidad y la superstición se mezclan, donde lo imposible parece encontrar espacio para respirar. En ese terreno ambiguo, cada quien decide qué creer. La historia comienza en una base militar estadounidense en Centroamérica, en pleno verano de 2019. Una instalación compartida con fuerzas locales, rodeada de vegetación espesa y caminos mal iluminados. Un lugar donde la noche cae rápido y el silencio tiene peso. Un soldado de la Guardia Nacional del Ejército fue asignado ahí por unos meses. No era su primera misión, ni alguien particularmente supersticioso. De hecho, siempre se había burlado de historias sobre sombras, luces extrañas o cuarteles embrujados. Por ser uno de los más jóvenes y con menor rango, terminó asignado al turno nocturno. Su rutina era monótona: registrar incidentes, mantener comunicación con otras unidades, patrullar los edificios administrativos. Nada emocionante. Las horas se arrastraban entre café recalentado, series descargadas y videojuegos. Mientras cumpliera con los reportes y dejara el café listo al amanecer, nadie lo molestaba. Pero hubo algo que rompió esa calma artificial. Alrededor de las 3 de la madrugada, casi con precisión enfermiza, empezó a escuchar llanto. No era un sollozo leve ni un ruido lejano difícil de identificar. Era el llanto de una mujer, prolongado, cargado de una tristeza tan profunda que parecía física. Al principio pensó que estaba perdiendo la cabeza. El cansancio, el aislamiento, la monotonía, todo eso juega trucos. El sonido duraba cerca de media hora y luego desaparecía. Cada noche lo mismo. Siempre a la misma hora. La duda se convirtió en certeza cuando, durante unos ejercicios nocturnos, un suboficial se quedó con él en la oficina para coordinar movimientos. A mitad de la madrugada, el llanto volvió. Esta vez no estaba solo. El otro hombre levantó la mirada, frunció el ceño y preguntó si él también lo escuchaba. Después de varios días, la curiosidad venció al sentido común. El suboficial le ordenó salir a investigar, con la advertencia de no alejarse demasiado.
Eran cerca de las 3:15 cuando cruzó la puerta del edificio. Encendió un cigarro y caminó en dirección al sonido. Lo extraño fue que, mientras avanzaba, el llanto parecía alejarse, no desaparecer, sino moverse, como si algo lo guiara poco a poco fuera del perímetro iluminado. Cada paso lo llevaba más lejos de la seguridad de la base y más cerca de la oscuridad. Se detuvo cerca de unos gallineros improvisados junto a unas cabañas vacías. Apagó el cigarro bajo su bota y escaneó el lugar. No había nadie, ni movimiento, ni sombras. Solo él y ese lamento distante. Volvió a encender otro cigarro y continuó caminando hasta llegar a una tubería de drenaje al borde del camino. En ese instante, todo se apagó. No solo el llanto, todos los sonidos, los insectos, el viento, la vida nocturna entera. El silencio fue absoluto, antinatural, como si el mundo hubiera contenido el aliento. Se quedó inmóvil, con el pulso acelerado. Entonces sintió que algo estaba mal. Muy mal. Un miedo primitivo le erizó la piel. Sin pensarlo, corrió de regreso, con el cigarro aún en la boca. Al pasar por los gallineros, las aves comenzaron a alborotarse, rompiendo el hechizo. Los sonidos regresaron de golpe. Al mirar atrás, no vio a nadie. Pero el llanto había vuelto. Entró a la oficina pálido, temblando. Cuando el sargento le preguntó qué había encontrado, improvisó una excusa torpe sobre ruidos de animales. El comentario fue recibido con una risa incrédula y el tema se dejó morir. Nadie escribió nada en el registro. Nadie volvió a mencionarlo. Días después, ya de regreso en casa, le contó la historia a un amigo de Puerto Rico. La reacción fue inmediata. El rostro del amigo se endureció y, sin bromas, le dijo que si realmente había escuchado a una mujer llorar así, era una mala señal. Muy mala. Le habló de ella, de la mujer que llora, de la advertencia que nadie quiere escuchar. La Llorona. La advertencia se quedó flotando en el aire entre nosotros, pesada como el humo del bar. Mi amigo no sonreía. No exageraba. Hablaba con la certeza de alguien que creció escuchando ese nombre como si fuera una regla natural del mundo. Dijo que, según la creencia, escuchar su lamento no significa que ella venga por ti de inmediato. A veces solo anuncia que algo terrible está por ocurrir, algo que ya está en marcha aunque todavía no lo sepas. Al principio lo tomé como una coincidencia inquietante, pero unos días después, durante un ejercicio conjunto con infantes de marina, ocurrió el accidente. Era un entrenamiento nocturno de carga aérea. Helicópteros descendiendo en completa oscuridad, sin visión nocturna, solo señales manuales y coordinación perfecta. El aire vibraba con el rugido de las aspas, cargadas de electricidad estática por la fricción. En esas maniobras hay una figura clave: el hombre de tierra, el que mantiene el contacto metálico para descargar la electricidad del aparato. Si él falla, nadie debe tocar el helicóptero. En la última rotación, algo salió mal. El helicóptero se movió de forma errática, y el hombre de tierra perdió el contacto justo cuando yo avanzaba para enganchar la carga. No lo vi venir. No escuché la advertencia. Solo sentí un tirón brutal desde atrás. Mi sargento me arrancó hacia atrás con tanta fuerza que ambos caímos al suelo. En ese mismo segundo, la aeronave descendió peligrosamente, quedando suspendida a escasos centímetros de donde mi cabeza había estado un instante antes. El viento me azotó el rostro. El ruido fue ensordecedor. Luego, como si nada, el helicóptero recuperó estabilidad y se perdió en la noche. Me quedé ahí, temblando, con el corazón golpeándome el pecho. Si ese hombre no me hubiera jalado, no estaría contando esta historia. Nunca volví a escuchar el llanto después de esa noche. Nunca más. Pero la sensación no se fue. Esa certeza incómoda de que algo había estado ahí, observando, anunciando. No me considero una persona supersticiosa. No creo en fantasmas. Pero tampoco puedo negar lo que escuché. Lo escuchamos varios. Y nadie pudo explicarlo. Años antes, otro joven, que más tarde se convertiría en marine, vivió algo que marcaría su vida para siempre. Ocurrió en México, durante una visita familiar poco antes de alistarse. Su madre insistió en que fuera a despedirse de los suyos, como si presintiera que algo podía salir mal. Él llevó consigo a su novia, embarazada,
quien más tarde sería su esposa, y después, su exesposa. La casa de su abuela estaba en una zona rural, donde los rumores viajan más rápido que las noticias. La llegada de la joven extranjera despertó curiosidad inmediata. Todos querían conocer a la muchacha americana de cabello claro y ojos claros. Entre saludos y recuerdos, una tía sacó el tema que siempre terminaba apareciendo cuando caía la noche. La mujer que llora. La madre intentó cortar la conversación, pero ya era tarde. El joven, confiado, retó a su tía a continuar. No iba a dejarse asustar por un cuento infantil. Según ella, cuando se quedaba a dormir ahí y trasnochaba lo suficiente, podía escuchar sus lamentos. Decía que su voz se deslizaba entre los árboles, siguiendo el cauce del río cercano. La noche avanzó y la pareja se fue a dormir a la antigua casa familiar, un lugar casi vacío, en reparación, sin puertas interiores ni electricidad. Usaron una vela y una linterna. Colgaron una sábana para improvisar privacidad. El silencio era espeso, solo interrumpido por insectos y el crujir de la madera vieja. En algún punto de la madrugada, él despertó. Tenía frío. Su novia se había quedado con todas las cobijas. Mientras intentaba acomodarse, escuchó un sonido que le heló la sangre. Un lamento largo, distorsionado. No era un grito normal. Era un llanto cansado, como si la voz llevara siglos repitiendo el mismo dolor. Sonaba vieja, áspera, quebrada. Lo más perturbador era la forma en que se escuchaba, como si proviniera de un aparato antiguo, un disco rayado girando una y otra vez. Pudo distinguir las palabras. Un lamento por hijos perdidos. El miedo lo atravesó por completo. Una oleada fría le recorrió la espalda. Intentó convencerse de que era el viento, pero el sonido tenía intención. Tenía ritmo. Y se acercaba. Despertó a su novia. En cuanto ella escuchó, su rostro perdió color. Se aferró a él mientras el llanto crecía, llenando el espacio, rebotando contra las paredes desnudas de la casa. Cada lamento parecía más cercano, hasta que ambos sintieron que la voz estaba justo afuera de la ventana. Se cubrieron con las cobijas, inmóviles, conteniendo la respiración. Cuando el llanto comenzó a desvanecerse, pensaron que había terminado. Entonces algo golpeó la puerta exterior con violencia. Gruñidos. Choques secos contra la madera. Pelea. Sonidos animales, salvajes. Recordaron al perro callejero que solía dormir ahí, protegiendo la entrada. Asumieron que se trataba de una pelea entre perros. Pero algo no cuadraba. Los golpes eran mucho antes de que los uniformes, los rifles y las bases militares marcaran el paisaje del continente. El llanto ya existía. No como una historia para asustar niños, sino como un presagio. Un anuncio de que algo irreversible estaba por ocurrir. Los pueblos antiguos entendían esas señales de una forma que hoy hemos olvidado. En la gran ciudad que se levantaba sobre el lago, el corazón del mundo mexica, las noches comenzaron a romperse con un sonido imposible de ignorar. No provenía de los templos ni de los mercados. No era humano del todo, pero tampoco divino. Era el lamento de una mujer que caminaba sola, envuelta en sombras, atravesando las calles de piedra mientras todos dormían. Los pocos que se atrevían a asomarse no veían nada. Solo escuchaban su voz quebrada, llamando a sus hijos, preguntando dónde podría llevarlos para salvarlos. Noche tras noche, el mismo recorrido, el mismo dolor suspendido en el aire. Y luego, de repente, silencio. Los ancianos hablaron de malos augurios, de dioses inconformes, de un ciclo que estaba por cerrarse. Nadie imaginaba la magnitud de lo que se acercaba. Años después, los hombres llegados del otro lado del mar pisaron la costa con hierro, pólvora y ambición. Avanzaron tierra adentro no solo con soldados, sino con alianzas forjadas en rencor. Los pueblos sometidos vieron en ellos una oportunidad para destruir al imperio que los había dominado durante generaciones. Cuando la guerra terminó, la ciudad cayó, y con ella, un mundo entero. Las crónicas hablaron de batallas, de estrategias, de traiciones. Pero entre los registros más inquietantes quedó una figura recurrente, una mujer asociada con la maternidad, la pérdida y la muerte de niños. Una entidad que no protegía, sino que lloraba. O cazaba. Dependía de quien contara la historia. Algunos decían que era una diosa antigua, vinculada al parto y a la fertilidad,
que caminaba cargando una cuna vacía como símbolo del futuro perdido. Otros afirmaban que no lloraba por los niños, sino que los buscaba, que aparecía antes de tragedias, como si su presencia marcara el inicio del derramamiento de sangre. Con el paso del tiempo, los nombres cambiaron, pero la imagen permaneció. Una mujer vestida de blanco, el rostro oculto, la voz inconfundible, siempre cerca del agua. Durante la colonia, la historia adoptó nuevas formas. Ya no era una deidad, sino una mujer de carne y hueso. Una madre traicionada. Una esposa abandonada. Alguien que, empujada por la desesperación, cruzó un límite del que no hay regreso. Se hablaba de una joven hermosa que se enamoró de un hombre poderoso. Vivieron en secreto. Tuvieron hijos. Él prometió quedarse, pero el mundo al que pertenecía nunca la aceptó. Cuando él eligió una vida distinta, una esposa de su misma clase, la mujer quedó sola con su dolor, y con sus hijos, que le recordaban todo lo que había perdido. Esa noche, dicen, el río fue testigo. El agua se cerró sobre los cuerpos pequeños, y cuando la mujer comprendió lo que había hecho, su grito rasgó el cielo. Desde entonces, con el paso del tiempo, la historia dejó de pertenecer solo a los pueblos, a los ríos o a las noches sin luna. Se volvió parte de algo más grande, algo que viaja con las personas, que cruza fronteras sin necesidad de pasaporte. Donde haya agua, oscuridad y silencio suficiente, el eco puede regresar. En entrevistas, reuniones informales o conversaciones a media voz, siempre surge alguien que baja el tono y dice haber escuchado algo extraño. No siempre es un grito claro. A veces es apenas un sollozo arrastrado por el viento. Otras, un lamento tan nítido que parece pronunciado justo detrás de ti. Quienes lo oyen rara vez quieren hablar del tema en público. No por miedo al ridículo, sino porque sienten que al nombrarlo, algo podría responder. Un veterano contó que, años después de su experiencia en Centroamérica, volvió a escuchar un sonido similar cerca de un río en su estado natal. Era de noche. Estaba solo. No investigó. Dio media vuelta y se fue. Esa misma semana recibió una llamada que cambió su vida para siempre. Nunca relacionó ambos hechos en voz alta, pero tampoco volvió a acercarse al agua después del anochecer. En comunidades latinas, la historia no necesita explicación. No importa si alguien creció en México, Guatemala, Colombia o en un barrio del sur de Estados Unidos. Todos reconocen el nombre. Todos saben lo que significa. No es solo un personaje de terror. Es una advertencia cultural, un símbolo de pérdida, una herida abierta que nunca terminó de cerrar. Algunos estudiosos intentan racionalizarla. Hablan de trauma colectivo, de mitos creados para proteger a los niños, de metáforas nacidas del dolor histórico. Y puede que tengan razón. Pero incluso ellos admiten que hay algo particular en la forma en que este relato se mantiene vivo, adaptándose a cada época sin perder su esencia. Porque La Llorona no pertenece a un solo siglo. No quedó atrapada en la conquista, ni en la colonia, ni en los poemas del siglo XIX. Tampoco se limita a caminos rurales o pueblos olvidados. Aparece donde menos se espera, incluso entre personas entrenadas para no temerle a nada. Quizá por eso su llanto resulta tan perturbador. No ataca de frente. No se manifiesta con violencia inmediata. Primero avisa. Primero observa. Como si quisiera asegurarse de que fue escuchada. Hay quienes aseguran que si el llanto suena lejano, el peligro está cerca. Y si suena cerca, entonces está lejos. Nadie sabe por qué. Nadie quiere comprobarlo. La regla es simple. No seguirla. No responder. No intentar ayudar. Porque lo que parece una súplica, puede ser un anzuelo. Los padres siguen contando la historia a sus hijos, aunque ahora vivan rodeados de luces, carreteras y teléfonos inteligentes. Porque el agua sigue siendo agua. Y la noche sigue siendo noche. Algunas verdades no cambian con la tecnología. Tal vez La Llorona no sea un solo espíritu. Tal vez sea el reflejo de todas las madres que perdieron hijos injustamente, de todas las tragedias que el continente cargó durante siglos. O tal vez sea una presencia real, algo que camina al borde de nuestra comprensión, alimentándose del recuerdo y del silencio. Lo único seguro es esto. Quienes la han escuchado, jamás olvidan el sonido. No importa cuántos años pasen. No importa cuántas explicaciones se repitan.
El llanto queda grabado, como una cicatriz invisible. Y así, la advertencia sigue viajando, de boca en boca, de generación en generación, de soldado a soldado, de abuelo a nieto. Si alguna vez, en medio de la madrugada, escuchas a una mujer llorar cerca del agua, no es curiosidad lo que debes sentir. Es respeto,